Buenas tardes con todos, bienvenidos. La Coordinadora Republicana les da la bienvenida a su programa Enfoque de Familia. Esta es la segunda edición del programa y en nuestra temática, nuestro tema puntual del día de hoy es matrimonio. El matrimonio es una institución jurídica que antecede al derecho, antecede a la ley, antecede incluso a los estados. Es por eso que para tocar esa temática particular, hemos invitado precisamente a reconocidos, ilustres exponentes, al ingeniero Javier Pacheco y su esposa, la señora Gaby Calderón, son el matrimonio Pacheco Calderón. Bienvenidos, señores, a nuestro programa, nuestro breve espacio de la Coordinadora Republicana. Vamos a hablar de matrimonio precisamente a la luz del precedente que acaba de salir. En realidad, el caso Ugarteche acaba de resolverse este martes 3, con una perspectiva objetiva, científica y legal sobre todo, ¿no? Ha prevalecido la norma peruana. Y coméntenos un poquito sobre ustedes, quiénes son ustedes, para que la audiencia lo conozca, ¿no? Bienvenidos, tienen la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Javier Pacheco, muchas gracias por la invitación. Somos, como usted bien lo ha dicho, somos el matrimonio Pacheco Calderón. Tenemos 37 años de matrimonio, soy ingeniero de profesión, soy empresario y sobre todo soy padre de familia y tengo un nieto de 4 hijos y un nieto. Felizmente casado acá con Gaby durante 37 años. Y bueno, a raíz de todos estos años de matrimonio, pues hemos compartido nuestras experiencias, todo lo que nuestro bagaje que hemos traído de nuestras propias familias de origen. Así es que el matrimonio es una aventura muy bonita. Por eso es que nosotros estamos acá ya a compartir nuestras experiencias. Una de las cosas que hay que entender ahora es que no solamente es el vínculo, es el amor. El matrimonio también implica mucho compromiso, mucho servicio, mucho afán de hacer feliz al otro. Yo recuerdo a varias amigas que me decían, ay, ya no, ¿sabes qué? Ya no da más mi matrimonio. ¿Por qué? Le decía, ya no soy feliz. Y yo me casé para ser feliz. Craso error. Uno se casa porque ama a la otra persona, porque quiere a través de sus acciones hacerlo feliz, hacerlo mejor persona. Entonces, yo no me casé para hacerme feliz a mí. Yo me casé para hacer feliz al otro porque lo amaba y comprendía que era lo mejor que podía haberme pasado y tenía que hacerlo mejor. Y por ese amor es que tenemos hijos y a través de los hijos crecemos también. Entonces, no solamente hay que confundir el matrimonio con el vínculo amoroso, el vínculo sentimental, que efectivamente es básico y de ahí parte. Pero hay otro vínculo que es mayor, que es el del compromiso y de la entrega diaria. Entonces, claro, bajo esa perspectiva, evidentemente, ¿qué podríamos decir? Que el matrimonio es, por ejemplo, yo estoy con una chica 12 años, 15 años, y el fin de nuestra relación es casarnos, o el matrimonio es un fin, es un medio, es un inicio. ¿Qué podría ser en la vida de una persona promedio, no? El matrimonio es punto de partida o punto de fin. El matrimonio es un punto de partida en el cual te haces mejor persona. Empieza a ser tu propia historia, pero ya es una historia compartida. Ya no es una historia con sus papás o con mis papás. Ya no, empieza a ser nuestra propia historia. Se empieza a recrear, por eso se dice se recrea. Es una forma de compartir todo. Y a raíz de eso que estamos compartiendo la vida, es que damos vida. Precisamente hay un vínculo que empieza a ser a nosotros crecer y nos hace crecer en amor también teniendo hijos y nos hace crecer como persona. Nos buscamos el bien. Si entre amigos, ¿cómo es la característica típica de un amigo? Busca tu bien, ¿no es cierto? Pues en el matrimonio está mucho más ensalzado eso. Busca el bien y la felicidad del otro. Y sobre todo, el matrimonio tiene un proyecto de vida, un proyecto que lo forman justamente los sueños de la persona amada y la persona en la cual ama. Entonces, esa trascendencia que tiene, lo que decía Gaby, es que justamente le da valor al matrimonio, porque no solamente es un vínculo afectivo, no es un vínculo sentimental, sino es algo que trasciende mucho más allá de las personas. Cuando entre las dos personas se busca, ya no soy yo, sino tú, y ya vuelve un nosotros, para que con nuestros hijos formamos un ellos, esa donación que existe dentro del matrimonio es lo que lo hace perfeccionarse a través de la persona. O sea, nosotros nos perfeccionamos a través del matrimonio. Y como tú bien dices, ¿qué cosa es el matrimonio a la larga? Es una vocación.
es una vocación. Por eso es que no todos están llamados al matrimonio. Es una vocación, como hay vocación para ser sacerdote, hay vocación para ser misionero, etc. Hay algo que quiero resaltar también. Así como tampoco es una unión solamente afectiva, tampoco es solamente económica, porque ahora estoy escuchando varios que me dicen jóvenes que unen su sueldo para poder comprarse algo. Unen sus sueldos o se casan porque quieren irse juntos a una beca fuera. Entonces, realmente es porque se aman, se están casando, porque han decidido hacer la vida junta o porque la oportunidad es. No es así, es un poco más allá. Imagínense qué pasa si no se gana la beca. Ya no hay matrimonio. ¿Qué pasa si no se da el departamento soñado, el carro, el puesto? Ya no hay matrimonio. Yo creo que el matrimonio trasciende, va más allá, es un proyecto de vida. Y precisamente, hablando de puntos de partida, precisamente este comentario, esta perspectiva que nos están planteando, nos da el punto de partida para esa entrevista también, para comentar lo siguiente. El matrimonio, como institución, más allá de jurídica, es una institución natural. O sea, preexiste al Estado, tanto como la maternidad, porque obviamente, si la razón de ser del matrimonio es la protección de la prole, evidentemente hubo prole antes del Estado, hubo prole antes de los gobiernos. Entonces, el matrimonio per se, en su conceptualización, es antecede al Estado mismo. Entonces, podríamos hablar también de que incluso, ojo, incluso ante las tribus no civilizadas o ante las sociedades preexistentes a los estados, donde también había matrimonio, una interesante pregunta sería decirnos, ¿el matrimonio es de 2 o es de 3? Porque acá hay un tema muy importante, hay un tema doctrinal que se puede ver desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista, ojo, no religioso, que también puede ser el social, donde te casas con la pareja, sí, pero con la sociedad. Desde el punto teológico, te casas con la pareja y con Dios, el matrimonio religioso, y también hay matrimonio legal, el matrimonio civil, donde las obligaciones no solamente son de 2, son de 3. Y es por eso que los jueces de familia, incluso en nuestro sistema jurídico, entienden perfectamente que la ruptura de obligaciones conyugales es ruptura de obligaciones para con el Estado, sujeto a indemnización. Entonces, ¿podríamos decir que el matrimonio es de 3? Bueno, yo sí podría decir que el matrimonio es de 3. ¿Por qué? Porque recuerda que en la historia, estos conceptos, como tú bien dices, que es una institución natural que antecede al Estado, el hombre siempre ha buscado algo que trascienda. Es por eso que el hombre, cuando muere, empieza a enterrar a sus muertos, empieza a quedarse en el sitio donde están sus muertos como para protegerlos, porque ve una trascendencia, o sea, su vida no solamente acaba allí. Entonces, es por eso que el matrimonio lo ve también como un término sacramental. O sea, estamos refiriéndonos a culturas antes de Cristo. Entonces, por eso es que junto con el brujo, el chamán, en las primeras tribus que existían, se hacía la unión sacramental de esos dos individuos que se casaban para formar en cualquier tribu, cualquier época de la sociedad. Cualquier época de la sociedad. Y entonces, después viene justamente lo que tú bien dices en derecho, proteger a esas dos personas, porque después viene una prole, vienen los hijos. Y esos hijos quedaban desamparados después cuando la persona, en los tiempos inmemoriales, iba a casar, se moría en la casa y después venía a la casa. ¿Y quién protegía a la viuda y a los hijos de estas personas? Entonces, la sociedad, cuando se va conformando, históricamente va pasando, se va perfeccionando, busca la protección, porque el matrimonio es un bien para el Estado, porque el matrimonio se forman las familias y la familia forma la sociedad. Y la sociedad al final se perfecciona. Entonces, por eso es que el Estado busca la protección de la prole, como tú bien dices en derecho. Y es más, si tú ves acá el Estado peruano, incluso le está dando la misma categoría de matrimonio civil, aunque no esté en un registro, a las uniones de hecho. ¿Por qué? ¿Qué cosa está buscando? ¿Está diciendo, está reafirmando que hay un vínculo amoroso? No. ¿Que el vínculo afectivo? No. Simple y llanamente está volviendo a proteger, insiste en la protección al menor, que sea producto de esa unión de hecho, que le da a esa unión de hecho, que no, aunque no haya pasado por un juzgado, le da la misma categoría de matrimonio para la protección de los niños.
Claro, según nuestra legislación, la unión de hecho se da obviamente cuando hay menores a partir de los 2 años de convivencia debidamente fundamentada, aprobada, con documentos ciertos. Evidentemente, y llamo a estos comentarios preliminares como punto de partida para la entrevista precisamente porque ¿qué pasa una vez que existe el matrimonio o se configura la unión de hecho que tienen los mismos derechos de gananciales, ¿no? Respecto de la madre y los hijos? El punto yo creo aquí es que precisamente, si estamos hablando de que el matrimonio no es de 2, sino es de 3, es porque ya es un punto de partida de generación de obligaciones. Y cuando ya se habla de obligaciones, ya estamos hablando de derecho puro. Tanto es así que mi profesor de Derecho Civil, magistrado de la Corte Suprema, Jorge Luis Espinosa, que lo deben conocer los magistrados también, me dijo claramente, el vínculo entre las obligaciones y el derecho es tan íntimo, es tan estrecho, como que sin obligaciones no hay derecho y no hay derecho sin obligaciones. Es por eso que una vez que se forma el matrimonio, ¿no? O el Estado, o la sociedad, por último, pues, pongamos una tribu, por ejemplo, la sociedad reconoce el vínculo, otorga protección a la familia. Ahora, la familia, vayamos al el nombre de nuestro programa, enfoque de familia. Familia, ¿de dónde viene la raíz gramatical de familia? Fames es hambre, ¿no? Entonces tú, en época de escasez, en una tribu, ¿a quién le das de comer primero? ¿Me entiendes? Incluso a la esposa o a los hijos, obviamente, los niños son primero, ¿no? Y ahí es cuando, a partir de obligaciones éticas o morales, empiezan a haber obligaciones para básicamente con la prole, y es también la raíz del principio rector del interés superior del niño. Entonces son obligaciones que se forman a partir del matrimonio, que ya no son simplemente de sentimientos, de te quiero, te amo, te voy a amar toda la vida. No, a partir de que hay matrimonio, ya la obligación es un vínculo con el Estado. Y el Estado, en las sociedades ya organizadas, democráticas, ¿no? Los gobiernos, estados, ciudades-estado, incluso desde la época de romana, ya otorga categoría de derechos, y los derechos son exigibles, recurribles y sujetos, como les estamos comentando, sujetos a indemnización. Ahora, el tema con el precedente que acaba que quisieron hacerlo precedente en realidad, porque de lo que se trató el tema Ugarteche, que se ha visto esta semana, 3 de noviembre, ha aparecido que una pareja se casa en México, ¿no? Y obviamente el Perú sí reconoce matrimonios extranjeros, pero los matrimonios extranjeros que vienen con su propio cúmulo de obligaciones, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Tienen que pasar por un filtro, que es un filtro muy sencillo, pero muy contundente. Es primero, básicamente, la legislación interna, que no haya conflicto con la legislación interna, que el filtro del orden público internacional. Y acá hay un tema muy importante, porque a nivel internacional existen 47 países en los cuales está permitido que un hombre se case con varias mujeres, por ejemplo. Existen más de 20 países que permiten que se casen dos personas sin importar su sexo o su denominación X, ¿no? Entonces, esa denominación foránea tiene que ser necesariamente avalada en el Perú porque, ojo, en el caso de la apelación de la RENIEC con el tema de Ugarteche, no se ha reconocido ni se ha discutido el tema de que si sí o si no se puede aplicar una suerte de unión civil acá en Perú. Es simplemente el reconocimiento o no de una sentencia extranjera, nada más. Es importante, estamos hablando de discriminación, creo que hay mucha temática ahí para ahondar, ¿no? No, lo que realmente, lo que se ha hecho ha sido un respeto total a las leyes, a la soberanía nacional. Como dice, reconoce algo que de acuerdo a las leyes peruanas sea convalidado. Si no corresponde a la ley peruana, ¿qué dice? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. No dice dos hombres, no dice dos mujeres, no dice un hombre y dos mujeres, no. Dice a ese vínculo, a esa relación que haya sido en otro país de un hombre con una mujer, se le reconoce acá en Perú. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Decir, es infundado ese reclamo, que como el mismo señor Ugarteche mencionó, él está en México actualmente, parece que viven más allá, no estoy segura cuánto tiempo viven acá en Perú o en México, pero él quería sentar un precedente. ¿Para qué? O sea, realmente no era que buscaba un beneficio propio para su relación, como decir, para poder tener acá, comprar algo, tener un negocio. No, no, no. No había otra
afán nada más que sentar un presidente. ¿Para qué? Para romper una constitución, para romper un código civil. ¿Qué cosa está buscando? O sea, hay algo más realmente que quiere, que es, en cierta forma, a mi manera de ver, es romper base. Y la base de la sociedad es el matrimonio y la familia. Lo que quiere es romper esas bases. Quiere volver a estructurarla a una manera que no entiendo qué va a sacar, porque en la unión de un hombre con otro hombre, ¿cuál es el bien del Estado? ¿Hay una prole? No, no puede haber. Entonces, ¿cuál sería el bienestar? No, justamente diciendo lo que dice Gaby, es que a raíz del derecho que protege a la prole, protege a los que forman el matrimonio, estas personas quieren sentar un precedente para tener los mismos beneficios, pero sin tomar en cuenta el tema antropológico, porque el matrimonio es, como tú bien sabes, primero, es un tema de complementariedad entre varón y mujer, y segundo, es abierto a la vida y procrear, o sea, ahí en un matrimonio se procrea la familia, pero estas personas quieren tener familia sin procrear, sin ser sujetos, por ejemplo, de procreación, y segundo, obtener los mismos beneficios del Estado. O sea, estamos hablando no de un tema antropológico, estamos hablando de un tema ideológico. Es por eso que como dice Gaby, quieren sentar un precedente para decir, y después, ¿cuál es el siguiente paso? Adoptar niños. No. Entonces, eso es lo que quieren al Sobre final. todo romper todas las estructuras, porque el niño que está para sujeto de adopción, ¿qué es lo que pide? Pide lo que ha perdido, un hogar, un padre y una madre. No va a pedir un sueldo, no va a pedir una carrera universitaria, no. Lo que necesita el niño para crecer es un ambiente ideal, es un ambiente que le remueve a lo que era la familia, cómo nació él y que por distintos motivos ya no puede seguir. Pero sobre todo acá, yo digo, el señor Ugarteche, que se ha empeñado en que se le reconozca este tipo de unión que tiene con la otra persona que debe quererlo, digan, ¿acaso en Perú alguien lo ha discriminado? ¿Alguien le ha prohibido comprar una casa o vivir en un condominio o entrar a un club? Nada. O sea, realmente no nos importa, disculpen porque es cierto, la relación o el vínculo que pueden tener afectivo entre ellos dos, y que no, o conveniencia, o lo que fuere. Nosotros... No nos interesa lo que ocurra en su dormitorio. Exacto. ¿Por qué ellos quieren sacar a relucir y decir, sí, nosotros hacemos esto, nosotros somos acá, y quiero que sea igual que un hombre y una mujer? ¿Por qué? Nosotros no tenemos por qué aceptar caprichos, porque en ningún momento se le ha discriminado al señor con nada. Tiene trabajo, puede escribir, está yendo al código, bueno, va al juzgado, puede sentar, o sea, trabaja, hace todo lo que cualquier otra persona hace. No se tiene por qué ser sujeto de discriminación, decirle a un ciego, por ejemplo, que no puede sacar un auto, no puede sacar licencia de conducir. No es que lo discrimine, le estoy diciendo, tiene que tener visión. ¿No tiene visión? No puede. Lo mismo, el matrimonio es hombre y mujer. No hay una mujer, lo siento, no es matrimonio. Así de sencillo. Perfecto. Entonces, yo creo que el artículo 234 que regula, ojo, la Constitución decreta que el matrimonio debe ser objeto de promoción por parte del Estado, pero su regulación será por ley. Y la ley que tenemos es precisamente el decreto legislativo 295 del año 84, nuestro Código Civil, que en su artículo 234 habla sobre la regulación específica del matrimonio y cuyos requisitos son que lo formen un varón y una mujer a través de una unión voluntariamente y libre y voluntariamente concertada. Entonces, para reconocer una sentencia del extranjero, tendrían que pasar un filtro básicamente de proporcionalidad, de racionalidad, ¿no? Y de necesidad. ¿Es necesario desconocer el artículo 234 para un caso específico, por ejemplo, como este, ¿no? ¿A quién están protegiendo detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás de esta pareja que quiere reconocer? Ahora, el tema no va a ser un precedente, es simplemente un reconocimiento para ellos, nada más. Pero ¿cuál sería el precedente que se formaría? Significaría que todos van a irse a México, se casan en México y Perú tendría que derogar el artículo 234 para todos los que hagan esa misma mecánica, ¿no? Ahora, es más, aún van a decir, como no todos se pueden ir a México, a casar a México, van a reclamar qué cosa, romper lo que es el Código Civil y establecer que hay un tipo de matrimonio mal llamado entre dos hombres o dos mujeres y que se le reconozca legal porque si no lo discrimina. Entonces, están buscando romper las bases, romper la autoridad,
quebrar toda nuestra estructura realmente social. No solamente es una estructura legal, es una estructura social, es la sociedad en la cual se está basando todo esto. No, quieren remover bases, ¿y para qué? ¿Qué quieren formar realmente ellos? Entonces podemos hablar que no es discriminación. No, para nada, para Cuando nada. O sea, el ¿qué artículo caso se está 24 discriminando? no es discriminación. No, no es discriminación. Es simplemente la imposición de la ley a la cual estamos Así es. sometidos. Simplemente se ha limitado el jurado constitucional a cumplir la ley y que está dentro de nuestra constitución. Es como a unos chicos en la universidad, le dicen, tú apruebas con 12. Se saca 11.9, no es 12, lo siento, no has aprobado. Estás desaprobado, tienes que volver a llevar el curso. No significa que lo discrimina. No le está diciendo, aplicando el código, le dice, lo siento. 12 se aprueba, es mínimo. Y así es. O sea, si uno va a ponerle una carga emocional, que pobrecito, ok, todo puede ser, y todo no es. Si a todos le van a llamar matrimonio, realmente nada va a ser matrimonio. ¿Me explico? Matrimonio es hombre y mujer. Ahí hay un siguiente comentario muy importante, porque si yo voy a decir, como amo a tal persona, tengo derecho a casarme, o sea, entonces recordemos una cosa, incluso lo dice el doctor Mario Castillo Freire en sus entrevistas públicas, el derecho no tiene que estar obligado necesariamente a legislar más allá de lo que la naturaleza te dice. O sea, si yo digo, no, a partir de ahora yo voy a sacar mi reglamento de tránsito aéreo para personas que vuelan. Entonces dime cuál es la normalidad, cuál es la línea de lógica, la necesidad, la racionalidad de que eso exista. De repente, claro, como tú eres abogado también y de derecho, el derecho se legisla sobre la realidad, sobre hechos, no se legisla sobre algo que está supuesto, ni algo tampoco afectos, sobre todo no se legisla en afectos. Lo que se legisla son en cosas concretas, objetivas, no en subjetividad. Imagínense ustedes que los que nos están viendo y todo, van a decir matrimonio siempre y cuando se quieran muchísimo. Suena ridículo, ¿no? Es lo mismo. No dice, ustedes se quieren, sí, suficiente, no, ¿cuánto lo quieren? Mucho, yo quiero aquí hasta el cielo. O sea, es tan ridículo como pretender que un hombre con otro hombre exijan que se llame matrimonio y que tengan derechos. No, o sea, nadie le está negando la posibilidad de que se quieran. Es más, si quieren quererse, sigan queriéndose. 10 años, 20, lo que les dure la vida. O dos mujeres, lo mismo. Sean felices. Pero de ahí a que ellos reclamen que esto es un derecho, no. Ellos son libres y el amor siempre ha sido libre. Entonces, que sigan amándose en su casa tranquilamente. Pero el derecho regula afectos, el derecho regula sentimientos, eso está... No. Hay un artículo, y jugando un poquito abogado del diablo para que no me digan, ay, que sí, solamente vienes acá a hablar de esto. ¿Qué pasa con los esponsales? Los esponsales es la regulación de un afecto más allá de una promesa, ¿no? Pero el tema es, al revestirlo de legalidad, el afecto, no, la promesa es lo que se legisla. Así es. Ahí está sujeto a indemnización, pero obviamente cuyas condiciones tienen que ser las mismas, la del matrimonio. Entonces, no estamos hablando de regular sentimientos, sino que yo creo que es importante que esta ventana que tenemos en la Coordinadora Republicana sirva para que la sociedad entienda, no estamos legislando ni estamos en contra de los afectos de las personas, sino estamos legislando a partir de las obligaciones que se generan a partir de un punto de partida. El punto de partida es el matrimonio. De ahí en adelante son obligaciones. Claro, exacto. El Código Civil, cuando se casa un hombre y una mujer, tiene una fórmula, ¿no es cierto? Y en esa fórmula se menciona cuánto lo vas a querer. ¿Se va a querer para por vida? En ningún momento. Por favor, corrígeme si me equivoco. Es igual que en un matrimonio religioso, cuando se hacen los votos, no dice, te juro amarte toda la vida. Tampoco, miren que es un tema tan espiritual, se puede decir. ¿Qué cosa dice la promesa? Efectivamente, se promete algo. Prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en cualquier situación de mi vida, y así amarte y respetarte. Quiere decir que qué cosa yo prometo, cuál es lo contractual, lo esponsal, cuál es la promesa. Son acciones concretas. Nada más. Y las acciones sí pueden ser reguladas con el... Es que estamos hablando, una relación jurídica es como un contrato. Ahí ya vino es que el matrimonio en sí no es un contrato, es una institución
que tenga cláusulas, que tenga condiciones, por ejemplo, como las causales de divorcio, el adulterio que se tiene que probar con una partida de nacimiento, la conducta de eso, no son acciones causales puntuales. ¿Cometiste esto? Ok, sujeto a indemnización y disolución del vínculo, ¿no? Pero por causales expresas. Sin embargo, en ninguna parte del Código Civil de la Constitución nos dice que tengo que amar a la persona ilimitadamente. No, te dice que tienes que cumplir. Incluso hay deberes de lecho y habitación. Así ¿No? es. Mira, recuerda también en la historia cuántos matrimonios se han hecho en como relaciones contractuales, como si fueran contratos, ¿no? O sea, y a pesar de eso, porque yo recuerdo, al menos en las reinas históricamente, y también dentro de familias, escuché alguna vez a mi abuelita comentar que sus bisabuelos se casaron porque un abuelo le prometió a la otra persona casarse. Se casaron y me dijo, yo me conocí el día de mi boda con mi esposa y formaron matrimonios sólidos de 40, 50 años. Por eso, como dice mi esposa, ¿qué cosa es al final el matrimonio? De repente puede partir de una relación que ni siquiera se conocen, pero es una voluntariamente, y que todos los días estés afirmando y reafirmando tu compromiso, tu fidelidad y sobre todo tu trascendencia por los hijos. Entonces, y eso te va a llevar a amar a la otra persona. Como siempre le digo a mi esposa, ¿qué cosa es el matrimonio? Es buscar el bienestar de la persona amada. Y así, buscando el bienestar de la persona amada, su felicidad, yo me hago feliz a mí mismo y con eso vienen los hijos y los hijos van a ver la felicidad de sus padres y van a querer imitar el modelo que siempre han tenido. Por eso es que no es descabellado cuando uno dice, bueno, sí, es un contrato. Efectivamente, el Estado a veces lo toma como un contrato, pero de ese contrato surge después el amor por propia voluntad, por propia decisión de decir todos los días, sí, quiero seguir casada con esta persona y quiero seguir amándola. ¿Por qué? Porque yo busco la felicidad de él, ella busca mi felicidad y en esa donación de los dos vamos a ser felices y nos vamos a perfeccionar. Temáticas muy importantes para explotar, sobre todo lo último que están mencionando, porque acá nos giraríamos el tema de la conversación precisamente hacia preguntarnos si es que el Estado crea o reconoce derechos, porque según lo que estamos conversando, el Estado no ha creado nada, ha cogido de la sociedad algo que ya se da y simplemente le da un revestimiento de legalidad. Así Estas es. personas se aman y por cuanto se aman y producen nuevos ciudadanos, hay que protegerlos. O sea, yo no veo acá nada de extraño, nada fuera del otro mundo y nada discriminatorio sobre todo. ¿O ven algo de discriminación aquí? No, para nada. Del mismo modo como el Estado no puede crear derechos antojadizamente, se podría hablar incluso a la par del precedente de esta semana de noviembre, 3 de noviembre, se puede decir que también el Estado tiene la obligación o no la tiene de modificar o de aceptar antojadizamente legislación extranjera. Recordemos que existen 47 países que reconocen la poligamia. 20 países reconocen el matrimonio de personas de un mismo sexo y 6 países reconocen el matrimonio con mujeres sin importar el límite de edad. Ojo, ¿el Perú está obligado a reconocer eso? Yo creo que es un tema de soberanía. No, aparte, justamente has tratado un tema interesante porque nosotros no estamos obligados. O sea, cuando se habla, por ejemplo, yo estaba escuchando las noticias y estaba leyendo que se habla, no, el Perú está obligado a reconocer lo que la Corte Interamericana, un ratito, cada país es soberano de sus propias legislaciones. Lo que hace la Corte Interamericana de Derechos es sugerir, pero muchas veces esa sugerencia se toma como una obligación y eso no es así. No es así. El Perú es soberano de sus propias leyes. Y aparte que hay que reconocer también, lo como tú decías, para redondear un poco la idea, hay algo que es natural. La institución del matrimonio es de ley natural. Es mucho antes, no estoy hablando de nada de religión, por si acaso, estoy hablando de sociedades. Las etruscas, los germanos, los francos, los galos, ya se casaban. Mucho antes de saber y conocer alguna religión. Ellos consideraban, y había una ceremonia, y había alguien que los casaba, y sobre todo, era un hecho social. Era un suceso social porque partía de toda la sociedad y formaban parte, y que esa nueva pareja, ese nuevo matrimonio, iba a enriquecerlos también, a la tribu, al pueblo, a la aldea. Iba a crear niños, iba a traer nuevos integrantes a esa aldea. Entonces, es algo natural. Ahora, el hecho de que haya excepciones
no sé si son culturales, si son conveniencias económicas, políticas, no lo sé, que hayan aceptado, por ejemplo, que hay un matrimonio con menores de edad, para mí no es algo natural. Pero si se aceptan por los motivos que sean, no tienen por qué necesariamente igualarse en paridad a todos los países. Ah, ya, porque haya habido 3 países que decidan, por decir, que casarse con un animal, porque ama tanto a su perro, que lo considera, pues, que quiere ser, no significa que todos vamos a entenderlo de esa manera y aceptar eso. Quizás para ustedes puede ser una cosa loco, ¿no? Casarse con un perro, pero va a llegar el momento en que sí. Además, históricamente también a veces se han dado ciertas figuras, ¿no? Por ejemplo, los romanos, la edad para casarse era para las mujeres 12 años y los hombres 14 años. O sea, apenas iniciaba la cuestión natural, porque esto es algo natural del deseo sexual. Pero también, ¿por qué lo hacían a esa edad? Como la facultad reproductiva. Estaba permitido. ¿Por qué? Porque también la esperanza de vida era 35 años, no pasaban los 40. O sea, la gente vivía en promedio 35 años. Entonces, lógicamente, no iban a casarse a los 25. Entonces, tenían que casarse mucho antes para poder tener una descendencia y esa descendencia que pueda cuidar a sus hijos, ¿no? Claro, porque el fin del matrimonio en sí tampoco es procrear por sí, es hacer Así ciudadanos de bien. Y el Así tema es, andate a saber, pues, cuándo es un ciudadano de bien el ciudadano creado en un matrimonio. ¿Cómo sin matrimonio? O sea, son cuestiones muy, muy particulares. Sin embargo, yo creo que la institución del matrimonio es muy beneficiosa para la sociedad. No tenemos que doblegarnos, tenemos que defender nuestra soberanía, nuestro artículo 234 de nuestra Constitución Política del Perú, y defender los principios en lo que respecta no solamente a soberanía, sino al respeto de nuestra ley, de nuestra norma, a que el Perú no va a aceptar cualquier sentencia extranjera o reconocimiento de acto jurídico privado, público del exterior, porque tiene que pasar un filtro que yo creo que esta semana se ha ratificado, que ha pasado muy bien, porque el matrimonio... Una cosa que se está escuchando y que se escucha en medios y en todas las redes, hablan de la vuelta al oscurantismo. Yo no entiendo por qué tiene que tomarse un tema de que si fuera un retroceso. Uno, defender la soberanía, defender mi casa, defender mi nación, no es un tema de retroceso, no es un tema de oscurantismo. Es un tema de amor propio, es un tema de quererse y saberse respetar. Y 2, tampoco podemos confundir de que el progreso con lo nuevo, no todo lo nuevo es bueno, empecemos. No todo porque cambia significa que va para adelante. Realmente eso no va para mejor como sociedad. Como sociedad, ¿qué cosa necesitamos? Que se refuercen leyes que favorezcan a los matrimonios, que favorezcan a la familia, que se den ámbitos y lugares especiales para que los niños crezcan en un buen lugar, en un buen un bienestar no solo económico, sino también afectivo, social, que haya cultura, pero a través de que el Estado ayude y apoya a esa familia. Eso es realmente progreso. No, progreso no es aceptar que otros países aceptan, también nosotros. No, eso no es desarrollo. El desarrollo va de la mano, efectivamente, el desarrollo económico, que haya inversiones, pero también la mejor inversión que tiene el Estado es invertir en su familia, es invertir en los niños, en el futuro del país. Y sobre todo, nosotros somos un país de tradiciones, de costumbres. O sea, a nosotros nadie nos puede enseñar cómo vivir mejor sabiendo lo que hemos vivido nosotros y lo hemos experimentado. O sea, somos un país, una nación acogedora. Cuando vienen extranjeros de fuera, europeos y sobre todo los países nórdicos, se sienten pues anonadados ante esa acogida que le damos y ven a la familia. ¿Cuántas veces me ha tocado cuántas veces he observado yo italianos, vienen personas, caramba, cuando presentan a la familia, presentan pues un manchón de gente y esa gente pues los ves comer felices. Yo veía una vez en un restaurante a un italiano que veía a la gente y le decía a Gaby, oye, mira, está casado seguramente con esa señora, han ido a vivir y los ha traído a conocer a su familia. Pero se veía la felicidad en la cara del extranjero. Era una cosa que era para tomarle fotos y conocer. Es decir, y he conocido a varias de esas personas y por eso es que nosotros tenemos que defender nuestras costumbres, nuestras tradiciones. O sea, cada familia tiene sus propias tradiciones, tiene sus propias historias que contar. Y eso hay que defenderlo a capa y espada, porque eso nos ha hecho ser lo que somos. Un país bueno, un país noble. Descendemos de una tradición, la tradición occidental, que se basa en el derecho romano, en la filosofía griega y en el cristianismo. Entonces, eso hay que defenderlo, porque somos parte de esa historia. Tenemos raíces, lo que no tienen muchos países. Como dice Gaby,
No todo lo bueno, no todo lo nuevo es bueno. No todo lo nuevo es bueno. Y si la historia nos ha demostrado que con esto hemos formado buenas familias, hemos reflejado a todo el mundo lo que somos, ¿por qué no seguir con lo mismo? Sin tratarse de discriminación. O sea, ese es el punto. Tenemos que aprender, la sociedad tiene que entender que cada vez que pongan un eslogan en el Facebook, en la página tal, en la televisión, no se trata de discriminación, se trata simplemente de hacer valer lo que la norma dice, defender nuestra soberanía, ¿no? Y sobre todo el filtro de logicidad, ¿no? Y de racionalidad. ¿Es necesaria tal implementación? No, porque, ojo, si empieza, ¿qué pasa si el Estado empieza a regular sentimientos? Se va a abrir una ¿En caja de qué le Pandora. enriquece? ¿En qué le favorece? No, aparte, como dice mi esposa, van a terminar matrimonios entre un hombre y una vaca, o un hombre y un perro, no sé, algo así, porque al final, Porque, claro, tendrías que empezar a definir ahora qué es sentimiento qué sentimiento, así es, y así hacia es. quién, orientado hacia quién, ¿no? Entonces, bueno, ustedes son orientadores de familia también, ¿cierto? Somos, Cuéntenos sí. un poco más de ese trabajo. Bueno, nosotros durante 25 años hemos trabajado como orientadores de familia, hemos sido parte del grupo Raíces, que pertenece al IFFD. El IFFD es una organización que tiene el título de consultor en las Naciones Unidas para temas de familia. O sea, las Naciones Unidas consulta al IFFD temas en relación a las familias. Entonces, nosotros hemos sido parte de esto y hemos formado familias, hemos formado matrimonios durante 25 años, ¿no? En temas tan simples como, por ejemplo, a los matrimonios jóvenes que dicen, oye, que no sé qué hacer, mi hijo se pasa todos los días a mi cama, se orina. Entonces, tranquilo, no te pasa, nosotros lo hemos pasado y le damos ciertas técnicas para que puedan resolver esos problemas. Pero cosas tan simples como eso hacían de que las rupturas matrimoniales en los primeros años sean altas. Entonces nosotros hemos formado gente, matrimonios con estas técnicas, y no solamente de jóvenes, sino también matrimonios ya con 10 años, con 20 años de matrimonio, porque nos ha tocado penosamente ver también amigos que después de 25 años de matrimonio se han divorciado. Entonces, todos estos temas hacen de que el matrimonio sea voluntariamente, todos los días, una afirmación constante de que quiero seguir casado, por el bien de ellos y por el bien de nuestros hijos. Sobre todo hemos trabajado y bueno, no solo en parroquias, sino también a nivel de colegios, a nivel de escuelas para padres y sobre todo con parejas jóvenes. Eso es lo que más gusto nos ha dado. Cuando nos han llamado a las parejas jóvenes, hay grupos no solo parroquiales, sino también de otras instituciones, cuando le conversamos y le decimos qué es lo que tiene que conversar. Ya están listos para casarse, es más, algunos ya están con todo separado, ¿no? El vestido y todo. Y yo le digo, pero ¿se han puesto a pensar uno cuántos hijos van a tener? ¿O qué van a hacer? Porque, Proyecto de vida. claro, no, exacto. Por ejemplo, le digo, ¿ustedes son hijos únicos o tienen dos hermanos? Bueno, ¿qué va a pasar? Porque la vida pasa cuando sus papás envejezcan. ¿Quién se va a encargar de ellos? Así como ellos se encargaron de ustedes cuando eran pequeños y no podían, ustedes tienen que cargar a los papás. Entonces empiezan a pensar, empiezan a hablar, empiezan a dar temas, le damos temas para que ellos vayan estructurando su proyecto de vida. ¿Qué va a pasar por el trabajo? ¿Podrán vivir fuera? O cuando uno dice vivir fuera, siempre se imagina en Inglaterra, en Estados Unidos, sitio wow. Pero ¿qué pasa? ¿Y si les toca vivir en una mina? ¿Y si les toca vivir en la selva? Si tienen un hijo también. O también, si tienen un hijo, pues, que no está sano. Discapacitado. O que pierden una... Entonces, uno no se prepara para eso, como decía, para los dolores. Pero si uno sabe desde antemano que puede suceder, es que ya como que va preparándose a ciertas cosas. Como cuando es en el colegio, yo veo como está profesora, y yo veía a los padres de familia, cuando le decíamos que su hijo estaba mal en el colegio y que posiblemente repetía años. La reacción típica, cuando no va bien el matrimonio, es echarse mutuamente la culpa. ¿Ya ves? Tú lo engrías. No, es que tú le descreas, que tú empezaba. Pero el matrimonio, yo me daba cuenta que el mejor termómetro era eso cuando él le cogía a la madre y le decía, no te preocupes, vamos a salir de esta. Juntos vamos a sacar adelante a nuestro hijo. No te preocupes, no pasa nada. Le decía a él o ella le decía, sí, tranquilo, yo voy a poner de mi parte. Es que ese matrimonio iba para adelante. Mire, con ejemplos, pero dábamos cuenta de que es la disposición, y comprobaba diariamente la disposición de querer dar al otro lo mejor que uno tiene, es lo que es el matrimonio. Sale adelante los matrimonios, sale adelante la familia. Como te digo, damos las clases. Y sale adelante el país, porque en todas las guerras que hemos tenido, incluida la guerra con Chile, precisamente nuestra patria se mantuvo y se sostuvo en las familias.
Las familias, las colonias de italianos que fueron masacrados acá en Perú, se agrupaban en familias y defendían a la patria de esa forma, ¿no? Y yo creo que si no hay institucionalidad ni arraigo de costumbres, eso no puede ser posible, ¿no? No hubiera podido ser posible sacar adelante a la patria en tanta historia y tantas masacres que han habido en nuestra patria. Yo creo que sí, definitivamente la familia es lo más importante, y de lo que ustedes están comentando ahorita precisamente va más allá de la ley, va más allá ya es un punto de partida en el cual es ya algo más interpersonal, más espiritual. Recordemos que la definición, incluso realizada por la OMS sobre el ser humano, es una criatura psico-bio-espiritual. ¿No? Es una criatura psicológica, biológica y espiritual también. Y precisamente todo lo que amalgama la parte espiritual es la parte ética, la parte moral, ¿no? Y estamos hablando ya de la educación que le dan a los hijos. Porque una cosa es educación, que de latín es exducare, extraer lo mejor de la persona y moldearlo, y otra cosa es la instrucción, que te la dan en el colegio, en la universidad. Entonces la familia está para educar, definitivamente. No, y sobre todo, ¿sabes qué, Andrés? Es la familia te da esa identidad, que solamente la tienes, esos vínculos que desde niño empieza, que es necesarísimo. Es necesarísimo. Por eso es que cuando un niño no tiene papás, o sea, cuando está en un orfanato y antes de los 4 años no lo adoptan, ese niño va a tener problemas toda su vida, afectivos, porque pierden ese vínculo. Tú sabes de dónde viene. Tú sabes por historia que antiguamente en Grecia, peor que la muerte, el peor castigo, no era matarlo, no era condenarlo a morir, era extraditarlo, o sea, era desterrarlo. ¿Por qué? Al desterrar perdía todos sus vínculos. Esa persona era una persona muerta, era un zombie viviente. O sea, una persona desterrada hubiera preferido que lo maten. Por eso es que es tan importante la familia, porque la familia es el primer lugar en el cual tú primero naces, te alimentan, te protegen, te cuidan y tienes una identidad. O sea, ahí te quieren por lo que eres, no por lo que haces o por lo que tienes. Entonces, por eso es que es tan importante la familia, porque te da esa seguridad, ese primero conocer el mundo a través de tus papás, a través de tus hermanos, a través de tus tíos, y eso te va relacionado con toda la sociedad. Sobre todo responde a una pregunta que siempre nos hacemos nosotros. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Es tu familia. ¿Hacia dónde voy? Yo no puedo lanzarme un futuro si yo no sé cuáles son mis raíces, si yo no conozco cuál es mi estructura familiar, cuáles son mis valores, mis tradiciones, qué es lo que yo voy a aportar al otro. Entonces, además de eso, yo creo que podemos terminar y que quede siempre en la memoria de todos que la familia es el lugar a donde siempre se regresa. Mire, cuando nos casamos, ¿a quién le contamos? A nuestra familia. Cuando tenemos un ascenso en trabajo, ¿a quién le contamos? A la familia. Metemos un gol, le contamos a nuestra familia. Y a la vez, cuando estamos tristes, perdemos el trabajo, hemos tenido una pérdida de alguien, hay un fracaso, algo que nos duele, que nos han engañado, ¿a quién vamos? Es a la familia, recurrimos siempre a la familia. Es el lugar al que siempre se vuelve y volvemos gozosos. Sabemos que ahí nos van a recibir y siempre va a haber una cara amiga, siempre va a haber alguien familiar que nos va a recibir. Nuestra mamá, papá, los hermanos nos van a dar, y sin preguntarnos mucho nos va a dar todo el apoyo. Y sobre todo el Estado, la labor fundamental debería ser promover, proteger y dar leyes a favor de la familia. O sea, es algo tan natural, ¿no? Entonces yo pienso y digo, a veces el Estado se dispara al pie cuando trata de meter cosas que no vienen de nuestra propia cultura, vienen de culturas foráneas que de repente pues allá funcionará, pero nuestro medio, y no solamente en nuestro país, sino en América Latina. Mira lo que está pasando en Chile, por ejemplo, porque se están perdiendo todos esos valores. Mira lo que está pasando, o sea, un caos total. ¿Eso es lo que queremos para el Perú? No, lo que queremos para el Perú es tener esas tradiciones, nuestras costumbres tradicionales, lo que siempre vivimos en familia. Eso es lo que al final hay que fortalecer. El fortalecimiento de la familia es... La familia primero, y el matrimonio precisamente es la institución más importante de la familia. Así es. Comunicadores familiares, ¿a qué número los pueden encontrar los televidentes? Bueno, pueden llamarme al 99830-9903.
podemos, cualquier consulta que necesiten, sí, cualquier encantados. cosa que hagan, encantados de poder orientarlos con toda la buena disposición que tenemos. Y Nosotros no hemos leído su currículum, pero he visto que tienen como 4 o 5 maestrías. Ustedes, me saco el sombrero por la cantidad Sobre todo, que tienen. es la experiencia de años de escuchar y sobre todo de devolver lo que recibimos nosotros en un momento. Siempre voy a acordarme esa vez que a los 7 años de casado, como cualquier persona, estaba buscando colegios y bueno, entre los colegios no había uno que no había vacante para mi hijo, pero esta persona nos abrió la puerta y nos dijo, vengan a recibir la charla para padres, que en los otros colegios no había. Y dijimos, bueno, vamos a escuchar. Y lo primero que me llamó la atención y por eso seguí yendo fue porque me dijo esta persona, lo más importante para una esposa no son sus hijos, es el esposo. Y a mí en ese momento se me hizo a la cabeza, dije, ¿qué? Mis hijos son primero. Y ahí fue el craso error porque me decía, si tú cuidas a tu esposo te va a cuidar a ti y lo mejor para tus hijos va a ser ver que su papá y su mamá se quieren, ver su papá y su mamá responder siempre a lo mismo, decir sí los dos, estar de acuerdo, no discutir. Es la felicidad de los hijos, es la felicidad de los padres. Claro. Y para mí fue increíble. Entonces yo lo recibí gratis y así gratis también lo doy. Muy rica esta información que estamos recibiendo en realidad. Y sí, pues es verdad. O sea, los niños son criaturas que están condenadas a ser independientes 100%. O sea, van a ser independientes. El mayor bien que les puedes dar, habida cuenta que van a ser independientes sí o sí, es darles padres que por lo menos se sepan llevar bien, se puedan pasar el pan en la mesa, ¿no? Entonces, a diferencia de tantas cosas que se ven ahora, yo creo que este segmento con ustedes dos da para mucho más, porque en verdad hay muchísima temática que tratar en temas de familia y matrimonio, con esta pareja de 37 años de casado, orientadores familiares, y solamente me queda dar las gracias porque nuestro segmento es muy corto. Gracias por sus minutos, por su tiempo. En efecto, las sentencias foráneas no se pueden colar, valga la redundancia, como una coladera en nuestro país. Tenemos un filtro de legalidad que no implica ningún tipo de discriminación. Es perfectamente legal y soberano decir no a ciertas cosas y decir sí a otras, porque hay muchos matrimonios extranjeros que también se reconocen siempre y cuando cumplen el filtro de legalidad. Entonces, a nombre de la Coordinadora Republicana, les agradezco mucho el matrimonio Pacheco Calderón, son bienvenidos siempre y esperemos pronto tenerlos de vuelta en otro segmento, ya sea de enfoque de familia o de, bueno, en realidad con tantas temáticas que tienen para hablar ustedes dos. Señor Javier Pacheco, muchas gracias. Señora Gaby, muchas gracias. Encantados, muchas gracias. Y las felicito por la labor que está haciendo la Coordinadora Republicana. Realmente están haciendo Perú, están haciendo patria. Les agradezco que defiendan lo que tenemos que defender, nuestra propia soberanía. Gracias. Y nuestras familias. Así es. Muchas gracias. Defendamos la familia. Buenas tardes y muy agradecido. Listo, amigos. Esta fue la entrevista a los señores Pacheco Calderón, 37 años de casados. Hemos hablado sobre matrimonio en sí. Hemos hecho el contraste con el precedente, bueno, la sentencia que ha salido recién el día 3 sobre el matrimonio del caso Ugarteche, sobre la no implicancia de una discriminación, porque ya existe en nuestro país los principios constitucionales de la igualdad de derechos y no discriminación. Por tanto, no implica una discriminación per se, simplemente es el cumplimiento de la legalidad de nuestra patria. Así que defendamos la soberanía, defendemos nuestra patria, y este fue el segmento Enfoque de Familia para la Coordinadora Republicana. Muchas gracias y hasta pronto.